Tiene como fin la formación pedagógica dialógica, un espacio donde podemos reflexionar en torno a diferentes textos respaldados por grandes autores, por bases científicas, que aportan obviamente en nuestro crecimiento profesional y en la labor que realizamos como docentes. Esta es una de las actuaciones educativas de éxito, que es la formación pedagógica dialógica. Nosotros igual como comunidades de aprendizaje y como establecimiento estamos realizando otras actuaciones educativas de éxito, como por ejemplo el ciclo de tertulias, ya los conversatorios que vamos a tener prontamente, el trabajo que vamos a hacer con el Departamento de Convivencia, y también el trabajo que comenzamos a realizar con el programa de integración. Así que los días miércoles se agradece el espacio que tenemos para poder reflexionar y obviamente ir creciendo en nuestra labor que es la pedagogía. Le vamos a dar entonces el espacio a nuestros colegas de lenguaje y espero que disfruten y hayan disfrutado de este texto que nos entregó el departamento. Buenas tardes, me escucho bien, ¿cierto? Espero se encuentren bien, se les extraña a todos. Hoy nos corresponde a nosotros como departamento de lenguaje, pero como somos solamente 3 integrantes, queremos agradecer la colaboración del compañero Esteban de Historia, que nos va a ayudar, ¿ya? Así que muchas gracias, él va a ser un monitor más. Antes de comenzar, quisiera recordar los principios dialógicos, que si bien lo hemos estado trabajando toda la semana, igual es bueno irlo recordando, para tenerlo aquí fresquito, para entrar al texto directamente. No sé si puedo compartir pantalla, voy a intentar, si no, Dios Fernando, desde arriba, me ayuda. Sí, Leo, si puedes compartir. Ya, ¿se ve bien? Ahí pueden ver, tenemos nuestro logo de departamento a la derecha. Inventamos, bien lindo. No veo bien. Un segundo. Los 7 principios de aprendizaje dialógico. Primero es la transformación, cambiar el entorno social en el que vivimos, no de adaptación. Tiene relación con promover un cambio positivo en todo esto que se llama la movilidad social. El segundo, diálogo igualitario. Valorar los aportes de cada participante. Claro, en este espacio de armonía y de respeto es muy importante y enriquecedor tanto el hablar como el escuchar. Ya todos van a ser escuchados y tendrán su espacio para hablar. 3, inteligencia cultural. Todos participamos independientemente de la edad, sexo o cultura. Acá nosotros ponemos en práctica todos nuestros conocimientos académicos, sumando nuestras experiencias de vida y la capacidad de comunicación, la capacidad comunicativa o de expresión que tenemos cada uno de nosotros. 4, solidaridad. Cuando ayudamos a nuestros estudiantes, independientemente de cuáles sean sus diferencias. Y ahí es importante generar espacios de diálogo democráticos y igualitarios. 5, dimensión instrumental. Es aquella que se refiere a los conocimientos necesarios para acceder al currículum académico y resultan imprescindibles para vivir en la sociedad de la información. Son estas habilidades que nosotros trabajamos en la priorización curricular, cuando trabajamos en la planificación. Escucho un audio de fondo. 6, creación de sentido, soñar y sentir, un proyecto por el que luchar. Ahí tiene relación también con los estudiantes y con que ellos logren encontrar el sentido en lo que aprenden. Y también en nosotros como profesores o como participantes de la comunidad, de creer en lo que estamos haciendo. Y 7, igualdad de diferencias. Reconocer en la diversidad del alumnado la posibilidad de aprender más. El enriquecimiento que nos conlleva la diferencia. Esos serían los 7 principios dialógicos. Ahora, en cuanto al texto, hablar un poco de Humberto Maturana. Él es chileno, tiene un doctorado en biología en Harvard y también tiene mucho ahí dice, nació el 14 de septiembre de 1928, fue premio nacional en el año 94 en cuanto a biología y tiene un aporte muy importante sobre la
autopoiesis, que es la capacidad que tienen los seres vivos de renovarse. Y esta teoría, si bien es del área de la biología, trascendió un poco más hacia ámbitos de la sociología y del comportamiento humano. Más abajo acá hay un fragmento, una reseña breve sobre el texto muy interesante para que más adelante en los grupos vamos a terminar analizando. Lenguajear para definir el momento de la aparición de los seres humanos. Ocurrió cuando se empezó a lenguajear, es decir, a usar el lenguaje para expresar pensamientos y sentimientos. Ahora, Fernando, si puedes dividirlos en grupos para responder las siguientes preguntas, las que hemos estado trabajando todas las semanas, excepto la 1, que dice qué significa el lenguaje para Maturana. 2, cuál es la concepción que Maturana tiene del ser humano, y la 3 y la 4 es lo que hemos trabajado antes, de escoger un párrafo del texto que les pareció significativo, y también la 4, hacer una relación entre los principios que mencioné recién y el texto. Así que eso nos podemos dividir ahora, y espero que sea muy enriquecedor la junta con el grupo que les toque. Andaba jugando como fantasma y estaba la estufa encendida. Entonces tenía cosas en la cara y nos chocó con la estufa y se le cayó el tarro con el agua, el eucalipto y todo. Ya, pero ahí llegó el Leo, ahí llegó nuestro moderador. Hola, buenas. Hola, hola. Somos hartos, entonces como el tiempo no nos acompaña tanto, comencemos rápido. Voy a anotar comenzamos con la frase que les pareció significativa primero. Entonces, para ordenarnos un poco, anotar el listado. ¿Quién quiere comenzar con la lectura de su párrafo y su comentario? ¿Quién quiere ser el primero o la primera? Ya, yo. ¿Aló? Gracias, Débora. Segundo. Deja recordar mi parte, que ¿dónde lo anoté? Segundo. Es que yo ya la dije. Perdón, es que no estaba. No, delante, cuando estábamos allá, cuando dije que las circunstancias, somos nosotros las circunstancias. Te anoto segunda. Es que, como te digo, voy a repetir lo mismo, pero está ahí. Ya, ok. Tercera, Alejandra, para hacerlo rapidito. Ya, dale. Ariel, ¿estás por ahí? Aña. ¿Te anoto cuarto, Ariel? Quinto, Aña. Me escucho de retorno de fondo. Bueno. Cristian, ¿estás por ahí también? Ya, Débora. Renato, Jason. Retamal, Carlos, perdón. Carlos. Bueno, muchos saludos a todos. A mí me gustó mucho el texto, le encuentro mucho sentido a lo que dice. Me gusta el tema de la interacción, creo que es algo muy importante y me he dado cuenta que es un tema también súper relevante ahora porque cuando tenemos conversaciones con los niños, me he dado cuenta que es lo que más ellos extrañan, la interacción que podíamos lograr en el colegio. Y lo dicen de profesores con ellos, entre sus compañeros. Así que creo que es súper importante la interacción que tenemos en el colegio, la que se forma, y para todos ir creciendo. Y que los niños perciban eso, encuentro que es súper bueno, que perciban que tenemos espacios para fomentar la interacción, y así que vamos bien en ese sentido. La parte que anoté, me llamó la atención una parte, claro, que pero voy a leer otra en realidad, pero donde dice que un niño, si tú lo metes a un colegio, obviamente no va a ser el mismo niño que tú lo metas a otro colegio. Y encuentro, eso me llama mucho la atención porque también encuentro en parte que es verdad. A mí me pasó que yo estuve en 2 colegios muy diferentes y en realidad es súper significativo para tu vida porque nosotros somos lo que somos también por lo que aprendemos de los demás. Entonces, si yo estoy en un ambiente, voy a aprender quizás cierto tipo de cosas o habilidades o me voy a desenvolver de una manera, y si estoy en otra, quizás voy a aprender otro tipo de cosas. Entonces, lo encontré muy valioso y me acordé de mi experiencia. Aunque una experiencia mía no fue tan buena, habría preferido estar más años en la otra. Ya, y la parte que iba a leer del texto dice:
De manera que todos sabemos que no da lo mismo vivir de una forma u otra, ir a un colegio u otro. Esto nos hace pensar porque decimos hábitos difíciles de modificar. Además, todos sabemos, aunque no siempre nos hacemos cargo de ello, que lo que está involucrado en aprender es la transformación de nuestra corporalidad, que sigue un curso u otro según nuestro modo de vivir. Bueno, a mí me interesa mucho y me gusta el tema de la corporalidad, creo que más con mi asignatura trabajamos mucho con eso, ya, porque la gente a veces no toma en cuenta de que somos un ser complejo y entero, ¿ya? Y nuestra corporalidad es como a través de ella expresamos sentimientos, sensaciones, una manera también de comunicarnos como el resto de la gente me ve, y nuestra corporalidad también se va transformando a medida de los aprendizajes que yo voy adquiriendo. Así que yo me quedo con esa frase que creo que todos debiéramos trabajar la corporalidad, porque eso va en la seguridad que tengan los niños, en cómo se enfrentan al resto de sus compañeros. Creo que es algo transversal que podemos trabajar todos. Gracias, Débora, súper interesante. Yo también pienso lo mismo que tú, también me gustó el tema de la corporalidad. Por ejemplo, cómo trabajar el equilibrio corporal, sin duda alguna debe tener algún beneficio el equilibrio corporal con el mental. Uh-huh. Claro. También yo he estado últimamente trabajando eso, el equilibrio. Que hay cualidades propias de lo humano que lo distinguen de otros sistemas vivos. Entonces, por eso este rollo del profe Humberto con el tema del lenguaje y todo este rollo cultural y social que él empezó a meterse, ¿no? Ahora Humberto Maturana, lo que él hace, lo denomina biología cultural. Entonces entendió que lo humano está atravesado por todas estas interacciones, estas conductas, este lenguajear, y de ahí que esa bola como del profe Humberto con el rollo del lenguaje. Eso nomás quería aportar este antiguo conductor. ¿Puedo decir algo más respecto a eso de lo que justo decía Gonzalo? Claro que sí. Que justo el otro día viendo un video que complementa un poquito con lo que estábamos hablando ahora, mencionaba lo complejos que somos los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, como decía Gonzalo. O sea, no somos iguales, por ejemplo, que los animales. Somos más complejos aún. Y bueno, y dentro de ese video que veía hablaba mucho de las ideas, la importancia de las ideas y de las creencias, porque según como una sociedad o como un grupo de personas o como un individuo cree, perdón, como cuáles son sus creencias, cuáles son las ideas, es la forma en que se va a desarrollar. Entonces, y eso también tiene mucho que ver con el lenguaje, el uso del lenguaje. Entonces pensaba en eso, de la importancia de las ideas, de los ideales, de las creencias. Eso determina también el rumbo de un individuo y en conjunto de una sociedad. Exacto. Exactamente. ¿Está silenciado, tío conductor? Estaba hablando y estaba silenciado. Quería decir que, bueno, yo no tengo que intervenir, pero a mí me pasó que eso que dijo la Gaby, sé que a lo mejor Maturana lo abordará en otros textos, pero el tema como de la cultura, de las costumbres, de la creencia, no está tan relevado en el texto. A mí me pareció que para él era más importante la capacidad comunicacional de las personas, y que eso era lo que delimitaba el cambio, las transformaciones, pero también está ultra reconocido que los animales también tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. Entonces, yo no sé si el lenguaje es lo que a nosotros nos diferencia del resto de los animales. No sé si comparto lo que dice la capacidad de transformación del lenguaje, de construir realidad, pero no sé si eso es realmente lo que nos diferencia del otro. Para mí, por ejemplo, está primero lo que dijo la Gaby, el pensamiento complejo, antes que el lenguaje. Pero eso sé que es un tema que da para largo, pero sí, un tema, sí. Quería decirlo. Ya. ¿Alguien más que tenga algo más que decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el niño que no está conformado o adecuadamente o no está completamente conformado en su núcleo familiar?
Claro. Claro, yo entendí el lenguaje, igual vi el texto a las 3:07, andaba como un trámite normal, pero sí lo que de alguna manera me llamó la atención, claro, es absolutamente un instrumento, más que algún tipo de etapa o algún tipo, fijarse en determinados conocimientos, no, absolutamente instrumental. Creo que pasa aparte, como la respuesta después de dimensión instrumental, sí, pues absolutamente. Creo que por ahí pasa. Y por eso también, por ejemplo, independiente de que a uno le guste o no la asignatura, es absolutamente imperativo adquirirlo. Y a la vez que de la manera como mejor lo adquieras, lógicamente que tus desempeños y tus herramientas van a ser mejores, para tener más apto para desenvolverse en determinados contextos, sean formales o informales. Eso. Claro, y sumar la parte que él habla de la parte del el entrelazamiento emocional, ¿ah? Que dice que lo peculiar está relacionado principalmente con el lenguaje y su entrelazamiento emocional. O sea, no es sin esto, es con eso. Parte, ahí trabaja la emocionalidad. ¿Pasamos acá? Ah, no, queda tiempo todavía, ¿no? ¿Queda como para comentar algo? Sí. Ay, Jonathan, que no te veíamos. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, primero comentar, ¿no es cierto?, que cuando vi el texto, ¿cachai? Lo primero que me llamó la atención fue que no era el propio texto de Maturana, sino que era como una explicación, por cierto, muy bien hecha, que me llamó mucho la atención eso, ¿no es cierto?, que era una explicación muy bien hecha. Entonces, que facilitó, por supuesto, ¿no es cierto?, la lectura del texto. Y lo otro, ¿no es cierto?, que quería comentar era que lo fundamental en Maturana, si bien, claro, habla del lenguaje y del lenguajear, y que ese es el medio en el que nos movemos, ¿no es cierto?, en el lenguajear. Ahora estamos lenguajeando, movemos las manos, decimos cosas, ¿no es cierto?, y en ese lenguajear nos reconocemos como profesores, como colegas y docentes. Pero otra cosa que dice que es fundamental y que por ahí Marcela lo rozó, ¿no es cierto?, es el tema de las emociones, y que la emoción fundamental es el amor. Y yo les quería leer para terminar, ¿no es cierto?, porque sé que queda poco tiempo, en el texto de Maturana, ¿no es cierto?, un texto que se llama Emociones y lenguaje en educación política, ¿no es cierto?, que me imagino que el texto vendrá de este libro, ¿no es cierto?, habla de la biología, de la educación y un montón de temas, ¿no es cierto?, porque como sabemos es biólogo, ¿no es cierto?, pero él dice lo siguiente, mira: la emoción que funda lo social, como la emoción que constituye el dominio de acciones en el que el otro es aceptado como un legítimo otro en la convivencia, es el amor. ¿Cachai? O sea, el amor es la emoción fundamental de la historia humana. ¿Cachai? Entonces, cuando eso da señales, ¿no es cierto?, de lo importante que es el amor en, en, en nuestra labor, ¿cachai? Porque educar es amar, pues, está ahí como eh, 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 dedicando tu atención de manera especial, ¿no es cierto?, a esa persona, a ese estudiante que estás educando, pues, que estás enseñando. Entonces, cuando nuestra labor se mezcla, ¿no es cierto?, como dice Marcela, con la emoción, con el amor sobre todo, entonces el lenguajear, ¿verdad?, cambia, ¿cachai? Es distinto. Y cuando cambia el lenguajear, cambia también con ello mis condiciones, mi ámbito de interacciones, ¿cachai? Porque ya no va a ser un ámbito de interacciones hostil, sino que va a ser un ámbito de interacciones amoroso y que va a permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo y la formación de nuestros estudiantes. Porque si no, no hay desarrollo. Oye, y cuando ocurre eso que tú estás diciendo, uno como docente, como profesor, queda satisfecho, porque se da cuenta que trató de entregar lo mejor de sí. Uno queda tranquilo, digamos, a conciencia limpia, porque uno trató de hacer lo mejor posible para poder ayudar a la otra persona, sea un alumno, varios, grande, chico, gordo, flaco, ¿no?
Pero ahí uno queda satisfecho como con la labor que uno está haciendo. No sé si es idea mía, pero también varios textos se han repetido en el sentido de el ambiente bueno, aquí hablaba del organismo y del medio. No sé si es idea mía, pero hay textos de las mismas tertulias que han repetido como este principio entre el personaje y medio. Lo que muchos pensamos en cierta medida, que el entorno, el lugar, la cultura es un factor importante en el desarrollo de los niños y de las personas. Cuando presenta el caso de un niño que si se pone en tal colegio y crece de una cierta manera, será de una forma, y si lo ponemos en otro, va a adquirir otro tipo de habilidades. Sin embargo, también nos define, creo yo, la individualidad, ya nos define las decisiones que vamos tomando en la vida, ¿ya? Más allá de las condiciones y el lugar. Yo en calidad de psicólogo, porque no soy docente, creo mucho en la individualidad, y como decía Sartre, el hombre está condenado a ser libre y estamos constantemente eligiendo, tomando decisiones, y eso nos va definiendo. Constantemente tomando decisiones que nos van formando y, bueno, como dije, nos van definiendo durante la vida. Eso solamente. Una muy buena reflexión. Interesante reflexión. Debemos revisar qué es tan importante el contexto de nuestros estudiantes y si debemos tomarlos en cuenta a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Está en sus manos la palabra. Quiero opinar al respecto. En el párrafo 10, donde dice el niño aprende a hablar, bueno, yo conecté ese párrafo con la teoría del apego de John Bowley y Mary Ainsworth, que, bueno, últimamente ha sido actualizado, obviamente, pero creo que no solamente la circunstancia y el contexto va a determinar a la persona, sino que también su propia historia. La misma historia que cada uno de los docentes o personas que trabajan dentro de una institución van a marcar a los niños. Sabemos que existe un apego en las relaciones y en este lenguaje que nos invita a reflexionar Maturana. Entonces, muchas veces los docentes o los trabajadores dentro de una institución, a través del lenguaje, a través de los vínculos, generan patrones de funcionamiento de las relaciones sociales. Y eso a través de los vínculos seguros y también de los vínculos emocionales positivos. Ya incluso podemos ver muchas historias dentro de nuestra institución que los docentes han sido capaces de generar un apego seguro ganado. Sabemos que trabajamos con una población vulnerable, por ende nuestros estudiantes a veces presentan actuaciones de acuerdo a su historia, lo mismo con los docentes. Entonces debemos ser capaces de ver a la persona sistémicamente, no solamente en el contexto. Como decía el texto, si ponemos a alguien va a ser una historia distinta, ¿verdad? Pero siempre la historia y cuál fue la crianza, etcétera, van a determinar también. Claro que sí, como dijo alguien por aquí, que se puede transformar. Y en eso yo lo valoro mucho, que esta institución trabaja en esa línea de generar vínculos positivos y finalmente apegos seguros ganados, que eso va a mejorar bastante la persona en general. Gracias, Liz. La Betty lo dijiste recién, muy, muy lindo, sobre todo la 2, sobre el entorno y el individuo. Oye, sí, pero la reunión última también fui yo la moderadora. ¿Sabes quién no he escuchado como moderadora? A la Debbie, y también lo dijo bastante bien. Igual yo la semana pasada fui la representante de mi grupo. No hubo la semana pasada. Ah, bueno, la antepasada. Pucha, no me gustaría hablar, pero si no hay nadie más. Pero hay hartos chiquillos. ¿Y tú, Leo? Mira, es que a mí me gustaría... Hagamos una cosa, es que la 1 está, yo puedo leer la pregunta y la Débora la responde muy bien con el tema de la corporalidad. Y claro. La 2, la Betty la responde muy bien con el tema del entorno. Lo que dijiste delante del Esteban es tal cual. Entonces quizás pueden uno la 1, otro la otro, y yo decir la de los principios, que están todos. Y así la hacemos como trabajo. ¿Cómo era la pregunta 1? ¿Qué es lo que es el lenguaje? La pregunta 1.
¿qué significa el diálogo para Maturana? Ya. Y esa tú. La 2, Betty, Bueno. dice, ¿cuál es la concepción? Muy bien. Y de también de saber argumentar y de pedir argumentos. Cuando Muy yo quiero bien. defender una idea, yo debo tener la capacidad de desarrollar argumentos. Pero también cuando se me quiere imponer una idea, también debo tener la capacidad de exigir argumentos y evidencias. Porque hay muchas cosas que se nos quieren o se nos pueden bombardear con información, pero a veces son, quizás puede sonar como raro, pero a veces se puede manipular a la masa. Y pensaba mucho en nuestros estudiantes que son tan bombardeados con información, en las redes sociales, la música. Entonces yo pensaba mucho en ellos, en que si ellos examinan, si piensan, si filtran toda esa información que ellos reciben, si pueden, desarrollan esa capacidad. Y ahí me puse a pensar en estas asignaturas que a veces se les da poca importancia, la filosofía, la historia, la importancia de que ellos desarrollen esos pensamientos de criticar, de argumentar, de filtrar, de examinar, y de que el contexto no los pasa a llevar. Pues, o sea, obviamente tomar lo bueno del contexto, por supuesto que sí, pero también que puedan ellos, y nosotros también, filtrar y desechar lo malo. ¿Me entienden? Entonces que el contexto no nos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Que no nos empuje, Sí, te entendió. pero sí tomar lo que me sirva. Y también, y ahí después me fui para el otro extremo, de nosotros como individuos cambiar el contexto, y pensaba en nuestros niños, que no sé si, no estoy segura si está mencionado en nuestro proyecto como liceo, o lo hemos hablado, aquí estoy con la duda, pero de este concepto de ser agentes de cambio. Entonces, siempre mirar también a nuestros estudiantes y nosotros como profesores, como profesionales, de manera individual, también podemos ser agentes de cambio, o sea, un individuo que cambia el contexto, que puede ser, ¿cómo se llama esto? Precursor, ¿no? Que marca un precedente para que otros puedan pasar. Eso es lo que yo quería comentar. Excelente. Bueno, Yo, excelente. a ver, yendo un Estimulante. poco de lo que estaba comentando Gabriela, yo creo que el cuestionamiento que tú haces con respecto a nosotros como liceo, como institución educativa, cualquier nombre tenga, yo creo que tiene que ser un principio fundamental. Así lo veo yo como profesional de la educación. No creo que pueda existir o que debe existir un educador que no tenga como elemento fundamental el transformar, ¿cierto? En la posibilidad, o que tenga el conocimiento y le tome el real peso del impacto que nosotros podemos tener dentro de una comunidad, dentro de la sociedad en sí. Porque somos aquellos, somos quienes entregamos la herramienta, la diversidad de herramientas para que nuestros adolescentes, niños, puedan tomar lo que para ellos les contribuye, ¿no es cierto?, para su proyecto de vida, y claramente ser mejores personas. Es interesante esa idea de Maturana bueno, de la transformación, pero entendiéndonos como parte de un todo. Y ahí también hay que problematizar, claro, qué tan transformadores podemos llegar a ser y de qué manera uno es capaz de recibir los cambios, de interactuar con los cambios, de absorberlos, pero a su vez también, como decía la Gaby, de ser capaz de tener un filtro con todo esto que nos está pasando. Creo que eso es súper, súper interesante. Y ahí la idea de Maturana, que él lo relaciona mucho con el mundo de la biología, ¿cierto? Porque él viene desde ese lugar. No es algo nuevo, pero sí es nueva la manera en que él lo aborda. Creo que eso es lo que tiene Maturana de distinto. Y de hacerlo en un lenguaje que a su vez no es tan alejado como el de algunos cientistas sociales que escriben mucho más para la academia. Creo que Maturana tiene la gracia de que a lo mejor escribe en un lenguaje mucho más cercano para el público en general, no para un público tan especializado. Yo creo que eso también es bueno. Y nos queda la última pregunta antes que nos saque el Fernando, es ¿cómo relacionamos este texto
Quedan 2 minutos. ¿Cómo relacionamos este texto con los principios? Eso nos falta. ¿Cómo lo relacionamos? ¿Con qué principios? Participan independiente de sexo, edad o cultura. Ay, ¿verdad que es del texto, referente al texto? Ah, ya, se me olvidaba. Entonces, transformación y estoy entre diálogo igualitario o dimensión instrumental. Me quedo con diálogo igualitario. Yo lo veía por el lenguaje como instrumento, en el fondo eso. Pero mayoritariamente. Yo voy igual el igualitario. ¿Eh? Ya, entonces vamos con transformación y diálogo igualitario. Viste, nos apuramos mucho. No, ya sigue hablando más, ¿no? Estamos bien. Ya, pues Marco, ahora no hablas. Que estaba pensando en cuando uno lee el texto, cuando recién comienza el texto, estaba pensando en esta cuestión de los gestos. Cuando uno habla con las manos, movimientos de manos, él dice que por ahí, cuando comienza el texto, dice que si él ve que hay dos personas que están conversando sin escuchar lo que están diciendo, por ahí él llega a la conclusión y dice, se están poniendo de acuerdo, ¿cierto? Sí, verdad. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué no dijo se están poniendo en desacuerdo? ¿Por qué la nombre? Pero seguramente fue por los gestos sí. y los movimientos que él vio en esas personas. Oye. Y todavía queda algún tiempo si ustedes quieren manifestar o contar algo, nunca está de más. ¿Cómo se sienten? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció? Es la oportunidad para que cambiemos las cosas. Sí, quizá yo apuntaría que siempre leer a Maturana y leer sobre el lenguaje siempre me acerca mucho a Rafael Echeverría, la ontología del lenguaje, y como muchas veces todavía entendemos que el lenguaje es básicamente este acto de generar un vibrato en el aire, ¿cierto?, a través de las palabras. Pero lo mucho que nos ha costado entender que el lenguaje es mucho más que eso, ¿no? Que también es corporalidad, es gesto, son acciones, ¿cierto? Y que de alguna manera determinan también a otros solamente el hecho de una mirada o de, no sé, un gesto. Entonces, claro, entender a plenitud lo que significa el lenguaje es súper importante porque es un paso más allá de ver esto como solamente el hablar. Claro. Cierto. Súper. El lenguaje es Coincido una en eso. constante comunicación. Sí, yo igual. Reitero, ha sido muy interesante compartir con ustedes, espero que, y sé que Nuri nos va a representar muy bien y va a dar todos los detalles que corresponden, ¿cierto?, a nuestro grupo y equipo de trabajo. Gracias, Lucio, por Muchas tu gracias, Hernán. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, tío Rubio. Ok, que estén muy bien, Ricardo, Eli, Igual. Cristian, Yanko, Gracias, Lizzy. tú también. Ya. Ya, entonces comencemos, porque igual me imagino que hay más temas que tocar. Entonces, grupo número 1. Nosotros. Nosotros. Ya. Como grupo número 1, vamos a responder la número 1, la va a responder la Débora. Y las dos, Betty. Te escuchamos, Débora. La pregunta número 1. Ya. Hola colegas a todos, espero que todos estén muy bien. A nuestro grupo nos gustó mucho el texto, le encontramos mucho sentido. Creemos muy importante y nos quedamos con la parte de la corporalidad, porque creo que a veces no la tomamos tanto en cuenta, dejamos de lado esto del cuerpo y nuestro cuerpo es una forma de expresarnos, a través de ella la gente nos puede conocer,
podemos manifestar sensaciones, emociones. Entonces es un tema súper importante que nosotros lo tenemos aquí, el lenguaje no verbal, como dice, y la corporalidad, porque también de la corporalidad, también eso se va modificando, mi corporalidad, a medida de que yo conozca a las demás personas, o me relaciono con los demás. Nosotros somos también lo que soy por el resto, por lo que aprendí de los demás, de mi entorno. Entonces, yo cambio, mi entorno cambia, pero al cambiar mi entorno, también cambiamos nosotros, es como un círculo, que siempre se puede ir modificando. También le tomamos mucha importancia en el tema del lenguaje a la interacción, porque creemos que en nuestro liceo creamos muchos espacios para mejorar y fomentar precisamente esto que es la interacción. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en reuniones con el Departamento de Educación Física y Artes, en las reuniones que tenemos con los niños, y muchas veces ellos manifiestan que es precisamente eso lo que extrañan, la interacción que se da en el libro, las conversaciones, de correr en el patio y pegarle al otro en la cabeza, hasta esos ejemplos han dado, pero es lo que ellos extrañan, ya esto que tenemos, y creo que vamos bien porque los chiquillos valoran esto que nosotros hacemos para fomentar y mejorar la interacción. Así que en ese sentido creo que los chiquillos valoran mucho eso. Sí, porque eso permite que todos nosotros, ¿cierto? Humanos, como dicen ahí, porque en realidad todos los seres vivos de alguna manera tienen comunicación, ya todos, pero nosotros tenemos un lenguaje que nos hace únicos en el sentido, ¿cierto?, que nos podemos responder entre nosotros mismos, comunicarnos, pero también eso permite que nos adecuemos al medio ambiente, el ambiente que me rodea, seres vivos y no vivos. Tanto como el ambiente cambia, yo me adecuo y viceversa. De lo contrario, como dije delante en el grupo, si yo no me adecuo y el ambiente sigue avanzando, porque se supone que tenemos que ir juntos, el que va a sufrir la consecuencia va a ser el vivo, el ser vivo. Y en este caso seríamos nosotros. Nosotros moriríamos, porque tenemos que ir organizándonos mutuamente con el medio ambiente, seamos otros iguales o diferentes, o un ambiente físico. Y eso va a pasar siempre. Por eso delante cuando comenzamos, me gustó mucho lo que hizo Esteban ahí de cambiar su fondo, que yo le dije, él es según las circunstancias, ¿cierto? Si cambio, cambia mi circunstancia, y si la circunstancia cambia, también yo cambio, ¿ya? Y él hizo gestos también ahí, y eso hizo que cambiara, y eso lo estamos entendiendo todos, ¿ya? Así que tenemos que ser toda la vida, nosotros como seres vivos, vamos a ir junto con el ambiente que nos va limitando, ¿cierto? Un camino que de repente nos abre nuevos caminos, porque se nos ocurrió desviarnos, pero eso implica nuevos crecimientos, nuevas adaptaciones para sobrevivir. Eso. Gracias, Betty. Entonces, respondiendo a la pregunta. Dale, Betty. Quería agregar algo que justamente había dicho la Betty, que dio un ejemplo que en las clases, a través del lenguaje corporal, había niños que le comprendían más que a través del lenguaje verbal. Entonces, de ahí también la importancia que a través de los gestos, como uno se puede expresar, quizás los niños te puedes acercar más a ellos, entender más algunas cosas. La somatolalia. Esa es la somatolalia. Y a propósito de poiesis, de ir creciendo, ¿cierto? Creando, generando, que le gustó mucho a Leo, ¿ya? La poiesis. Eso. Sí, bueno, muchas gracias, Betty. Entonces, respondiendo a las preguntas, la 1, ¿qué significa el diálogo para Maturana? Claro, significa lo que habla Débora, todo este tema corporal. El diálogo no es solamente verbal, y la importancia que tiene la interacción, el cuerpo y todo eso. Y la pregunta número 2, ¿cuál es la concepción que tiene Maturana del ser humano? Tiene relación con todo lo que mencionó recién Betty, de la transformación, de generar cambios como individuo. Y para finalizar, la última, que es sobre identificar los principios, nosotros consideramos que están todos incluidos dentro. Hay transformación, porque ahí se está promoviendo el cambio, el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la solidaridad, dimensión estructural, creación de sentido, y la igualdad de diferencias quizás no se ve tanto porque todos pensábamos de manera similar, sin embargo cada párrafo lo interpretábamos de manera distinta, pero de manera muy enriquecedora. Así que eso, doy el pase al grupo de Esteban.
El tío Gonzalo. Hola, colegas, buenas tardes. Tío Esteban o tío Leo, hay que responder la misma pregunta que entiende por lenguaje Humberto, ¿no? Sí, que entiende por lenguaje, y la segunda es la concepción que tiene Maturana del ser humano. Ya, bueno, pregunta bien compleja. El texto en general difícil, pero por supuesto que colectivamente se pueden ir rescatando algunas cosas que son bien interesantes. Algo ya se ha dicho mucho, lo dijeron muy bien, Debbie lo expresó de manera muy concisa, muy correcta. El lenguaje para Humberto Maturana de alguna forma se aleja un poco de esa concepción occidental o muy cotidiana que tenemos muy enraizada el lenguaje, que tiene que ver con los códigos lingüísticos, etc. Para el profe Humberto el lenguaje no es más que un despliegue del ser humano, un despliegue del ser mismo, y que tiene que ver con las coordinaciones de esos despliegues, el cómo nos encontramos en la convivencia, cómo convivimos. Humberto Maturana dice que somos seres que se transforman en el convivir, que se transforman en la convivencia. Eso para Humberto Maturana quiere decir esto del lenguaje o lenguajear, como él habitualmente menciona. El lenguaje, de hecho en el texto lo menciona, es como la herramienta o el insumo que nos permite fluir en ese lenguajear, en ese convivir, en ese interactuar, como se mencionó. Es más, de hecho Humberto Maturana por ahí en alguno de sus libros hace un ejemplo muy sencillo, muy concreto con respecto al poder de la convivencia, y lo dice así. Por ejemplo, cuando tú compras un zapato nuevo, te lo pones los primeros días y lo vas a sentir un poco rígido, duro al caminar, ¿no es cierto? Como cualquier calzado que es nuevo de paquete. Sin embargo, al tiempo, este calzado comienza a tomar, ¿no es cierto?, la forma natural de tu propio pie. Se vuelve un poco más liviano, ya esas durezas se perciben menos, es decir, que eso se va transformando y esa transformación va conjunta en el caminar, va conjunta con tu pie, la horma de la zapatilla, cambia. Lo mismo ocurre en nosotros en el convivir, nos vamos transformando en esa convivencia. Por eso es tan importante la calidad de esas interacciones, la calidad de ese lenguajear, como diría Humberto Maturana. Eso por una parte. La pregunta número 2, con respecto a lo humano, chuta. Es una pregunta bien difícil. No sé si se puede desprender con claridad del texto, pero para Humberto Maturana, lo humano tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de abstraernos de esas mismas interacciones y hablar de ellas. Eso es lo que en concreto Humberto Maturana define como la cualidad de lo humano, que podamos reflexionar y pensar acerca de nuestros haceres, cosa que no pueden hacer los animales. Esa capacidad, o sea, lo que está descubierto hasta ahora, tampoco quiero ser irrespetuoso con el mundo animal, pero por lo menos se ha descubierto que nosotros los seres humanos, ¿no?, tenemos esa capacidad de abstraernos de nuestros haceres, del pensar y reflexionar. Eso es lo que Humberto Maturana define lo humano. Los principios. No sé qué, eso, los principios, bueno, todos, colegas, todos están sumergidos en esa interacción, en ese interactuar. No es que los principios estén en el texto, en el papel, ahí como que ahí podemos visualizar, ¿no es cierto?, el aprendizaje dialógico, la dimensión instrumental, la transformación, no, sino que se dan precisamente en ese diálogo, en esa conversación respetuosa, gentil que tenemos entre nosotros, es donde florecen los aprendizajes, los principios, perdón, y están todos mezclados, son simultáneos. Y para ir finalizando, un detalle que también menciona Humberto Maturana, y es a propósito de ir intencionando todo el tiempo y ver qué principios funcionan, es, ¿no es cierto?, esta obsesión que tenemos con separar las cosas, categorizarlas. Ocurren de manera simultánea. Humberto Maturana en el texto también lo dice, que no podemos hacer esa distinción entre el aprendizaje y lo corpóreo. ¿Dónde está el límite? ¿Cierto? ¿Dónde está? No existe. Todo es simultáneo. O también cuando creemos que existen como estadios cognitivos en el ser humano, como que hay niveles de aprendizaje. Siguiendo a Maturana o a Varela y muchos otros, eso no existe. Todo ocurre de manera caótica, ¿no es cierto?, una mezcla entre caos y orden, simultáneo. Todo está funcionando al mismo tiempo. Es un aprendizaje encarnado, como dice Varela y Maturana. Es situado, es histórico, somos pura historicidad. Eso, querido Esteban. O sea, perdón, tío Leo. Tío Leo. Gracias, Gonzalito, por tu aporte. Ahora vamos con el grupo acá de Martínez. ¿Quién es tu representante?
Sí, Luciano ahí nos va a representar. Luciano Maldini, te escuchamos. Tengo el teléfono apagado. Ya, ahí sí. Ya, en primer lugar, antes de responder, queríamos agradecer, teníamos el agrado, fue un agrado el texto, ya creo que para los 4 resultó bastante significativo. Lo otro es su pertinencia, los ejemplos también están muy bien, a ver, ¿cómo decimos la palabra? Muy fácil de adquirir en ese sentido. Ya lo tercero, el lenguaje, claro, definitivamente se adapta al contexto, y lo último que tenía que ver con las interacciones y el consenso, fueron como las 4 ideas fuerzas que trabajamos. Ya, en función a lo primero, ¿puedo leer la primera pregunta? Me perdí. Dice, ¿cómo ve el lenguaje de Maturana? Esa es cierta. Dice, lo ve como un fundamento, como un pilar, de alguna manera como un instrumento. De alguna manera se entrelazan emocionalmente. Ya no es casualidad, por ejemplo, que el proyecto insignia, o en este caso la bandera de nuestro liceo, sobre todo en este contexto de pandemia, ha sido comunidades de aprendizaje, y el principal referente de esto es el aprendizaje lógico. ¿Ya? Entonces, absolutamente concordamos con lo que de alguna manera plantea Maturana. La pregunta 2 dice la concepción del ser humano. Bueno, aquí se inspiró una de nuestras contertulias y dijo lo siguiente: él lo ve como un ser social, dice, aprende con el otro y para el otro, y privilegiando definitivamente el costo. Yo creo que cuando terminó de hablar nuestra compañera, asumimos absolutamente que ahí estaba la verdad y la vida. ¿Ya? Así que absolutamente de acuerdo con ella en ese sentido. ¿Ya? Y lo principal que han extrañado los chiquillos, sobre todo ahí se ve, yo creo, el fenómeno de las cámaras apagadas es la principal postal de esta pandemia, el que no querer verse, el que de alguna manera los chicos no tener ese compañero al lado con el que tenían todo, pues no solamente las tareas, sino también el compañerismo, la complicidad, el cable a tierra, el hablar de sus problemas, que para muchos era más importante de repente que el llegar a la casa. Pues. Nosotros siempre hablamos de que existen tres vidas de ellos, que es la vida virtual, la vida académica y la vida amorosa. Entonces, y al no estar esa plataforma, ese cable a tierra, para ellos es súper fuerte. ¿Ya? Así que nos quedamos con eso, dentro de todos los principios dialógicos, claro, en el proceso en sí, posterior de discusión, se ve en todo, ¿cierto? Pero en función exclusivamente del texto, creo que creemos que la transformación es por el cual de alguna manera ataca más. Eso, don Leo. Súper. Muchas gracias, muy claro siempre, colega. Último grupo, grupo de señor Ortega. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a hablar primero del lenguaje como lo veía Maturana. En las conversaciones que tuvimos todos los profes, concluimos que el lenguaje es la clave para desarrollar los procesos educativos que se requieren, y que este mismo está relacionado con nuestro entorno y nuestras emociones, por supuesto. En la parte humana, vimos que él reconoce que el ser humano se relaciona con todo, se comunica, como ya lo dijeron los demás colegas, y es capaz de construir su propio mundo. ¿Ok? Es importante también destacar que debemos entender a nuestros estudiantes, cómo poderlos ayudar a ellos para que ellos se desarrollen en la vida y que ellos puedan también solucionar problemas complejos, reales, por los cuales ellos también atraviesan. Y que nosotros como docentes podamos ser esos mentores de poder darles a ellos la ayuda que ameritan para que puedan entender y salir airosos de sus situaciones de vida. A ser los constructores de sus propios aprendizajes, porque realmente construyendo el aprendizaje es que ellos se van a desarrollar en sí mismos. Y
También hablamos un poco de los cambios, que a veces los cambios no son fáciles, pero a veces el que estos ocurran nos traen, si se puede ver así, como beneficio, ¿no? A pesar de que a veces nos afectan severamente y fuertemente, pero como seres humanos somos adaptables, nos adaptamos a las circunstancias y a lo que nos viene, a lo que nos enfrenta la vida. No debemos ser personas que nos resistamos a los cambios, porque cambiar a veces nos lleva a ser investigativo y a involucrarnos en nuestro crecimiento como docente, ¿no? Y hay una frase que el profe Hernán destacó que dice: si yo cambio, cambia mi circunstancia, y mi circunstancia cambia solo si yo cambio. Entonces esto quiere decir que nuestra circunstancia ya cambió, y ese cambio nos lleva a nosotros a ser mejores. ¿En qué sentido? En investigar, en ir a la par con el sistema como va, ser innovadores, creativos, y eso es lo que nos ha dado, y eso es lo que tenemos ahorita que usar para llegarle a nuestros estudiantes, para hacerlo a ellos mejores personas cada día, y seguir adelante a pesar de las condiciones que tenemos en la actualidad. Con respecto a los principios dialógicos, nosotros básicamente abocamos a 3, que fueron el diálogo igualitario, inteligencia cultural y creación de sentido. Nos basamos en eso porque todos opinamos, todos pusimos nuestro propio punto de vista, nos aceptamos los puntos de vista porque congeniamos en muchos de los aspectos, y fue maravilloso. Eso es todo lo que tenemos que decir como grupo. Muchas gracias, Nuri. Tus palabras muy importantes, muy certeras. Para finalizar, en nombre del Departamento del Lenguaje, agradecer a cada uno de ustedes por su disposición, su buena energía, y me hubiese encantado haber hecho esta tertulia en la sala de acuicultura con ustedes ahí más cerca. Sin duda hubiese sido mucho mejor de lo que fue. Así que eso, no sé si alguien del departamento quiere decir unas palabras, o doy el pase al equipo directivo.